quería antes que nada agradecer al brigadier Ernesto Enrique Lema, que está acá presente, que es el presidente del COFA y que gentilmente nos ha prestado este lugar para poder desarrollar esta charla. Una aclaración, el brigadier es ex combatiente Malvinas, ¿sí? Así que la verdad que bueno, esta actividad la organizamos en el Partido Demócrata de la Capital Federal como última actividad del mes de septiembre, después de haber realizado un curso de dirigentes de formación política, y lo integramos junto con el COFA, que es el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, que es este lugar donde funciona la sede, junto con el CERIC, ¿sí? Que es el Centro de Estudio de Relaciones Internacionales y Ceremonial, cuyo titular es el doctor Fogg, que nos acompaña también acá, junto con la doctora Diana Mondino. El motivo de esta charla va a ser la gran expectativa que tenemos todos, es cómo abrir Argentina al mundo. Estamos cansados ya de una Argentina cerrada, una Argentina que parece un claustro donde todo, hay que pedir permiso, regulaciones, y donde cada vez estamos más pobres y en peor situación económica. Necesitamos relacionarnos con el mundo, necesitamos abrirnos, y creo que esta charla es un poco para tratar de hablar sobre eso y ver qué perspectivas hay desde la visión política. Por eso lo contamos con la presencia de Diana Mondino, que es candidata a diputada nacional y además que tiene a cargo del área de Relaciones Internacionales de La Libertad Avanza, que es la alianza que lleva a Javier Milei como presidente y que nosotros desde el Partido Demócrata estamos apoyando. El doctor Guillermo Fogg va a iniciar esta disertación, esta presentación, hablando sobre los conflictos de soberanía de la República Argentina. El doctor Guillermo Fogg es doctor y licenciado en Ciencia Política y Diplomática de la Universidad Nacional de Rosario. Es licenciado en Relaciones Públicas del Instituto Superior Internacional de Relaciones Públicas de Roma. Es asesor de Estado Mayor en Inteligencia Estratégica por la Escuela Superior de Guerra. Es presidente del CERIC, como mencioné anteriormente. Seguidamente la vamos a escuchar a Diana Mondino, que todas las conocen y que ella va a querer responder preguntas e inquietudes de todos ustedes. Y Diana Mondino es máster en Economía, Dirección de Empresas por el IESE de la Universidad de Navarra, directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los másteres de Finanzas de la Universidad SEMA. Le damos la palabra al doctor Fogg para iniciar con esta disertación. Buenas noches o buenas tardes a todos, señoras y señores. Señor presidente del COFA, brigadier Gustavo Enrique Lema, doctora Mondino, doctor Gonzalo Robó, es un honor para mí compartir esta mesa de disertantes con esta persona tan nombrada. Señoras y señores, hoy todos los argentinos estamos pasando momentos de gran incertidumbre, como acaba de decir el doctor Robó, porque sabemos que el destino de la nación argentina está en riesgo, está en peligro. En 1910, un periódico de Londres
comparaba a la Argentina con los Estados Unidos, porque ambos países tenían un potencial similar. Gran extensión de tierra, Europa entra dentro del territorio argentino, tenían un clima, minerales y un potencial humano oriundo de Europa, culto, trabajador. Sin embargo, Estados Unidos es una gran potencia y la Argentina ha ido declinando, caída abajo. Y hoy estamos en un momento crítico en que nuestro país está en riesgo. El desarrollo es indispensable para encarar, reubicarnos en el mundo. Y en el siglo XX es perdón. Tal es así que nuestros jóvenes hoy miran al exterior. ¿Y quién no tiene un sobrino, un nieto, un hijo que su proyecto de vida es en el exterior? Y los perdemos. Lamentablemente buscan su porvenir en otros países porque ven que en Argentina no lo tienen. Eso tiene que cambiar. Con la elección de un nuevo gobierno esperamos tener la oportunidad de que se nos brinde esa posibilidad de comenzar un mecanismo ascendente que nos permita alcanzar el desarrollo y la riqueza que permita que nuestro país salga adelante para nosotros y para las generaciones venideras. Para ello, además de solucionar el tema económico, el próximo gobierno deberá también considerar los conflictos y litigios pendientes que tiene con otras naciones que afectan nuestra nación, vulnerando nuestra soberanía de diferentes maneras. Y aparentemente esto parece que lo ignora los actuales gobiernos. Es como que si no existieran, y sin embargo existen. Solo así lograremos reubicarnos en el mundo, de forma tal que nos permita vivir en paz y con las posibilidades para superarnos como nación. Es nuestra intención y preocupación llegar a que quienes manejen los designios de nuestra nación, la información y conocimientos necesarios para que tengan la formación y conocimientos necesarios para solucionar todos estos litigios y conflictos pendientes y futuros y posibles. Pongo como ejemplo, el primer ejemplo, el del Canal de Beagle y las Islas Australes. Pretendemos que se defiendan los derechos de la Argentina en el litigio que mantiene con Chile por la posición que tiene por un laudo arbitral como cosa juzgada, pero cosa juzgada que a mi criterio y de quienes conocen el tema es para un reclamo porque es injusto. Es injusto porque son tierras argentinas, son islas argentinas, que se encuentran al oriente del Canal de Beagle, y esto es crucial, aclarar que se encuentran al oriente del Canal de Beagle y no al sur. Por el Tratado de 1881, ambos países, Argentina y Chile, se pusieron de acuerdo que ni Chile iba a tener pretensiones sobre el Atlántico, ni la Argentina sobre el Pacífico. Y además que las islas que estuvieran al sur del Canal de Beagle iban a ser chilenas. Hoy, con las modernas fotografías satelitales, prueban fehacientemente, con todo detalle, que las islas están
en el Océano Atlántico, en un estuario, en una bahía, pero están al este, no están al sur, están al este del canal de Beagle y por ende son argentinas. Y además vulnera el principio bioceánico por el cual Chile se comprometía a no tener apetencias en el Atlántico y sin embargo las tiene. Otro problema es la Antártida. A raíz de la posesión de estas islas por el derecho internacional, Chile, si es dueño, si es soberano en estas islas, tiene todo el derecho a tener pretensiones sobre el Atlántico, en las islas australes y la Antártida. Y nos quitaría la mitad de la pretensión que tenemos, como ustedes saben, es un derecho, una pretensión que nos corresponde en la Antártida. Perderíamos la mitad de la Antártida. Entonces son todas cosas que va a heredar el próximo gobierno y que es bueno tenerlas en cuenta. Considero sumamente importante aclarar que de acuerdo a lo convenido entre Argentina y Chile por el Tratado del 81, esto debe cumplirse. En la actualidad, las modernas fotografías son una prueba fehaciente que esto tendría que ser considerado, negociado, entrar en nuestra diplomacia a dialogar, a conceder y a negociar. Las islas del Atlántico Sur, estas debemos mencionar que debemos insistir en nuestra soberanía y de las demás islas australes, como el caso de las Wollaston, las islas de Hermite, Barnabel, Ebut, Perhalten, Sesam, Freycinet, de Sib, de Hornos y todas las islas e islotes menores que abundan en esa área austral. De acuerdo con lo mencionado, sostenemos que las islas mencionadas son argentinas. La Argentina, desde que naciera como nación independiente en 1810, ha debido tener y resolver conflictos fronterizos con el sur de Chile por estos temas. Nuestra política exterior siempre fue en aras de una convivencia pacífica, se inclinó por la negociación amistosa y por el arbitraje. Dichas islas, sin lugar a dudas, son parte de nuestra soberanía. Considero de fundamental importancia mantener informada a la opinión pública interna e internacional, suministrando la información y los elementos necesarios para intensificar las acciones que se adopten en defensa de nuestros derechos. Esta información la he presentado oportunamente en mi libro Soberanía Argentina en el área austral, que lo publiqué en 1983, pero lamentablemente el laudo arbitral de 1984, que si bien evitó un conflicto bélico con Chile, como ustedes recordarán, no respetó nuestros legítimos derechos de soberanía. Es nuestro propósito que el nuevo gobierno resuelva estos temas pendientes. Considerar y demostrar nuestra soberanía en la zona austral. Además, tiene la importancia para las grandes potencias por su estratégica posición que tiene la zona austral, por su salida al Atlántico y por su acceso a la Antártida. Considero y deseo que esta información sea tenida en cuenta por los políticos, por la diplomacia, los juristas y el periodismo, para que el próximo gobierno defienda nuestros legítimos derechos, que han sido ignorados repetitivamente por nuestros gobiernos y por el actual. Desconocidos
o no ejercidos con la eficacia necesaria para que nuestros gobernantes y para ejercer nuestra fuerza y celeridad en este caso. La hidrovía del río Paraná es otro conflicto que tenemos pendiente. Ahora tenemos problemas con la hidrovía Paraná, que es la salida al Atlántico, y no solo de nuestro país, sino también de Paraguay y Brasil. Afortunadamente, hoy la hidrovía está siendo dragada por la empresa belga Jan de Nul Groupot, dirigida por el CEO Jan de Nul, que en estos momentos críticos merece que se destaque y se pondere que dicha empresa, ante una peligrosa bajante del río Paraná, no obstante que no figuraba en los contratos, ha dragado más profundamente para evitar la falta de navegabilidad del río y para nosotros evitarnos otro problema con Paraguay y también con Brasil. En estos momentos dicha empresa está realizando tareas de dragado que están corroborando lo mencionado. Voy a abreviar, no quiero quitarle tiempo a la oradora que me sigue. Voy a hablar de las Malvinas. Con anterioridad al conflicto, la Academia Nacional de Geografía editó un libro del almirante Jorge Fraga. En ese libro presentó 70 propuestas para recuperar las Islas Malvinas, cuya legítima soberanía nos correspondía por la vía pacífica. Lamentable ese libro, o no lo leyeron jamás, o no le dieron ninguna importancia nunca. Incurrimos en la pérdida que significó de vida para ambos bandos. Voy a abreviarme y voy a pasar a otros temas que interesan destacar para que el próximo gobierno pueda tener en cuenta. Voy a abreviar un poco. Me voy a referir al mar territorial argentino. El mar argentino es normal que lo veamos iluminado por cientos, por miles de luces de barcos extranjeros, muchos en su mayoría chinos, pero está todo el mundo robándonos nuestra riqueza hictícola, otra de las grandes riquezas que no está siendo protegida. La Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina no dan abasto y no cuentan con el respaldo de gobierno que deberían tener. Voy a abreviar, no quiero quitar tiempo. Las bases extranjeras en territorio argentino. El gobierno de la señora Cristina Kirchner ha firmado un convenio para permitir la construcción de una base de la China comunista, que es para determinados supuestamente estudios. No nos engañemos, es una base militar china donde flamea la bandera china comunista en tierra argentina. Eso no lo podemos permitir. Ahí ningún funcionario, ningún ciudadano argentino, ni un periodista tiene acceso a esa planta. Esta es otra herencia que le dejamos al próximo gobierno, que hay que defender. Los mapuches, otra falacia. Los supuestos llamados mapuches reclaman tierras de nuestro país, aduciendo que son un pueblo originario. No lo eran. Si eran de origen araucano, eran chilenos. Y su único propósito era delinquir, entrando en la soberanía, en la tierra argentina, para robarnos ganado y mujeres. Es otro regalito que dejamos al próximo gobierno. Los funcionarios idóneos. Este es otro regalo que le dejamos.
para reubicar en nuestro país el conflicto de las naciones, debemos disminuir la excesiva cantidad y agrego además mejorar la idoneidad y capacidad de los futuros gobernantes, futuros funcionarios. Por ejemplo, la ley del servicio exterior permite que el Poder Ejecutivo nombre a una persona de su confianza, de un conocimiento específico, para que realice una acción diplomática. Y la ley del servicio exterior acepta que no sea diplomático. Y esto ha ocasionado que gente que desconocía el protocolo, que desconoce las normas diplomáticas, cometiera horrores, no errores, horrores. Esto se puede solucionar creando un consejo asesor que asesore al señor presidente de la Nación en las normas básicas que hacen a la diplomacia internacional. Auspiciamos la creación de un consejo de esta naturaleza que va a posibilitar que el presidente pueda nombrar personas que no son diplomáticas, pero que aprendan, reconozcan cómo manejarse diplomáticamente. Sigo abreviando para no quitarle espacio a nuestra invitada. No, siga, que me voy deprimiendo, me da Narcotráfico. Este es otro flagelo que acosa a nuestra nación. Para evitarlo, sugiero que el Poder Ejecutivo habilite a todas las fuerzas, ya sean policiales, de seguridad o militares, para que actúen en forma coordinada. Esto brindará la efectividad para el accionar preventivo que es necesario. Así evitaremos que tanto argentinos como extranjeros y turistas no sean asaltados, maltratados y asesinados como ha ocurrido. Si queremos superar la decadencia inocultable en la que hemos caído, y a uno ante extranjeros le da vergüenza reconocer esto, pero es una triste realidad, tenemos que aceptar estas observaciones y estimo que ayudaría en grado sumo para volver a ser un gran país próspero que atraiga personas, capitales que puedan permitir lograr el gran desarrollo que nuestro país se merece de convertirse en una gran nación. Muchas gracias. Y dado que todos conocemos la situación económica argentina, ustedes dirán, ¿para qué alguien quiere ganar las elecciones? ¿Y qué hacer si se ganan las elecciones? La cantidad de temas a resolver son muchísimos, desde todo punto de vista. Los económicos los vivimos, los estratégicos los acabamos de ver, los sociales son muy serios. Bueno, el cúmulo de temas es bastante grande. La forma en que la Libertad Avanza cree que puede resolverlo es manteniéndose muy firme en los principios liberales, defender la vida. Ya me estoy olvidando de qué era, tantas veces que lo digo. La vida. Era para saber si lo sabías. La vida, la libertad y la propiedad. O sea, el fruto de tu trabajo tiene que ser respetado, tienes que poder trabajar en lo que cada uno le parezca que puede tener la movilidad necesaria para eso y que las personas no se sientan amenazadas. Pero bueno, eso es en términos genéricos. Dado a mí, me estoy yo representando para candidato a diputado, en donde pediría
participar, veremos si los colegas del resto del Congreso así lo consideran, pero participar en 2 comisiones, la de presupuesto y la de relaciones exteriores. Si además Javier fuera elegido presidente, posiblemente yo fuera designada ministra de Relaciones Exteriores. Porque acabamos de escuchar unos cuantos de los problemas, hay algunos más, pero vamos con las respuestas que pudiera haber alguno de estos. Hay temas en los cuales, muy bien dicho, que la Argentina ha tratado de resolver pacíficamente. No pudiera ser de otra manera por una cuestión de concepto, por una cuestión de que no están los recursos para enfrentar una aventura bélica, porque no corresponde en el siglo XXI hacer ese tipo de cosas, y porque si tenemos razón, no la deberían dar. No es tan difícil, se litigará 2 años, 4 años, 20 años, pero debería ser factible, por métodos razonables y jurídicos, llegar a una respuesta. En muchas de estas cosas somos nuestros propios enemigos, en donde nosotros tergiversamos o modificamos o establecemos una mala relación con aquel con el que tenemos algún potencial conflicto. El caso más cercano es las Islas Malvinas, en donde muchos funcionarios actuales o gente que opina desconoce lo que nuestra Constitución indica. Nuestra Constitución del 94 incorporó lo que se llaman disposiciones transitorias. La número 1 se refiere a las Malvinas, en donde se ratifica el concepto de que las Malvinas son argentinas. Y que se reconocen los derechos, de acuerdo al derecho internacional a las islas. Aunque así no fuera, nosotros consideramos que las Islas Malvinas son argentinas. Por lo tanto, toda persona que nace allí o que vive allí tiene los mismos derechos que cualquier otro argentino. Cualquier persona, simplemente por habitar en el suelo argentino, como dice el prefacio de nuestra Constitución, goza de una serie de derechos. Entonces, negar que porque esa gente se autorreconoce como que es de otro país, negarles el derecho es absolutamente disparatado. Nosotros tenemos en Argentina muy claro que, digamos, si un turista inglés o ruso o japonés tuviera cualquier actividad en Argentina, goza de los mismos derechos que un ciudadano argentino. Entonces, pensar que porque está en una isla que algunos llaman Falkland y otros llamamos Malvinas, que por eso no va a tener derechos, o que eso le permitiría la secesión, el derecho a la autodeterminación, es una ignorancia supina. Para mí ha sido bastante doloroso, y bueno, me imagino que para un excombatiente mucho más, ver la disputa que se ha generado en las últimas semanas simplemente por decir que las personas que residen en Malvinas son argentinos y tienen los mismos derechos que los argentinos. Esta es una situación que, bueno, demuestra la falta de compromiso que tenemos mucho en defender lo que es nuestro. Porque si no tienen los mismos derechos que los argentinos, entonces las islas no son argentinas. Y eso es algo que, bueno, no deberíamos entrar en esa discusión nunca más. Otro de los puntos que usted ha tocado, el tema del narcotráfico. Es muy difícil tratarlo desde un punto de vista de relaciones exteriores, porque no estás hablando con ningún ente, no hay un teléfono al cual llamar, no hay forma de comunicarse ni por medios pacíficos ni no pacíficos con los que están conduciendo estas entidades que son más bien secretas. Sí se puede hacer por mecanismos indirectos, como son las organizaciones que luchan contra delitos financieros o de otra naturaleza, trata de personas, etc., que son organismos internacionales en todos los cuales Argentina forma parte. Y en todos los cuales Argentina puede tener un papel muy lucido. En algunos casos tiene más, en otros tiene menos, pero no tenemos ningún mecanismo directo de negociación con eso. Y en el caso de la droga no debería haber ningún tipo de negociación, no debería haber ningún mecanismo por el cual uno pueda decir: señor narcotraficante, le ruego desponga usted las armas. Le ruego por favor no contamine la vida de nuestros jóvenes, porque no funciona de esa manera. Esos son casos claros en donde tenés que usar toda la fuerza que se disponga, toda la posibilidad, educación a la sociedad, mantenimiento de vínculos muchísimo más sólidos a través de la escuela, de organizaciones secundarias, etcétera, con la comunidad, pero sobre todo el imperio de la ley. Nosotros deberíamos tener un sistema de policía que pudiera encargarse de esos temas. Lamentablemente en Argentina, sobre todo en el caso de Rosario, no se está usando la policía, sino que se está pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. Dejando de lado que es bastante discutible si la ley lo permite, no lo permite, etc. ¿Con qué elementos van esos muchachitos a luchar contra el narcotráfico? No tienen ni chaleco antibalas. ¿Qué mecanismos tendrían para poder entrar en un búnker y poder hacer algo para defenderse de esto?
Y hay algunas estadísticas que son bastante preocupantes, yo no sé qué grado de exactitud tengan, pero hay unas estadísticas que circulan en donde la cantidad de crímenes que ha habido en Rosario son muchos, más muertos accidentales, una nenita que pasaba por ahí, un pibe que no tiene nada que ver, pero muchos que son entre guerritas, entre pequeñas banditas o asaltos que han terminado con un crimen de sangre, etc. Y no hay policías muertos. Entonces uno debería alegrarse, uy, menos mal, pero también te hace levantar una ceja, decir, nunca están en el lugar de la confrontación, nunca llegaron a tiempo. Entonces ahí también tenemos una cuestión que hay que preocuparse de cómo están organizadas la información para que alguien pudiera llegar a ocuparse del tema o para que han hecho lo posible para que no llegue a ocuparse del tema. El tema Antártida. El Tratado Antártico está venciendo dentro de muy pocos años. Argentina tiene que prepararse no solamente con las islas del Atlántico Sur, sino que tiene que preparar en base a qué se puede reivindicar hoy no hay un reclamo propiamente dicho sobre la Antártida de distintos países, aunque todos van a querer modificar sus potenciales derechos. ¿Por qué? Porque esto se hizo hace una suficiente cantidad de años que ha habido países que han modificado fuertemente su pretensión. De todas maneras debe ser un continente que se conserve de paz y que sea solamente para investigación. No debería haber, de acuerdo al espíritu del tratado que tenemos hasta ahora, no debería haber ningún otro tipo de intervención sobre la Antártida. No sé si eso se va a mantener así, pero debería ser la vocación argentina de mantenerlo como un lugar de paz. Después, un tema que está vinculado indirectamente con las Islas Malvinas es la situación del Atlántico Sur. En el Atlántico Sur tenemos una costa de Brasil, Uruguay, Argentina. Y del otro lado tenemos varios países africanos. En la medida que el canal de Panamá, por ejemplo, este año ha sufrido una gran sequía, y entonces los Panamax se han metido el 40% del tráfico que es habitual. Perdón, cayó el 40%, es el 60% del tráfico que es habitual. No hay muchos mecanismos de comunicación entre un lado y el otro en las Américas. Y eso es un tema que tiene que tener para nosotros una enorme importancia. Y ya tuvimos la experiencia histórica, y ahora les cuento un cuentito referido a eso. Pero digamos, nosotros tenemos que tener claro cuál es la importancia de la ubicación geográfica argentina. Y ahora viene el cuentito. Hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, Argentina venía creciendo. Muchos hablamos de, el plan de Roca, el plan Pellegrini, la Argentina liberal, el crecimiento, la inmigración, la pobreza que había en Irlanda, en Italia, que todos venían a Argentina. Y realmente Argentina tenía un gran crecimiento. Teníamos un puerto en Buenos Aires que tenía un nivel de actividad notable. Había llegado a haber hasta 3 barcos por día que entraban o salían. Por lo tanto, si uno quería mandar una carta a Italia y no llegaste a tiempo, a la tarde vuelve a salir en otro barco. Había un grado de comunicación muy grande. ¿Por qué? En parte porque Argentina crecía, pero en parte porque el tránsito entre Europa y Asia, o entre la costa este y oeste de Estados Unidos, era mucho más conveniente pasar por el sur argentino por Tierra del Fuego. Los barcos repostaban en el sur y había muchísima actividad, a pesar de que tenemos, aparentemente las corrientes marinas son bastante complejas, y sobre todo para los barcos que había en esa época. Sin embargo, el 31 de agosto de 1914 se abrió el Canal de Panamá, una obra que había sido iniciada décadas antes. Todo el mundo sabe, el 15 de agosto se abrió el Canal de Panamá. Y el 31 de julio, 15 días antes, obviamente nadie podía saber esto, estalla lo que después consideramos la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, el tráfico europeo cae muchísimo por las demandas de la guerra, las necesidades de comunicación caen muchísimo, y el tráfico que teníamos por el sur se reduce enormemente. El que quería venir tenía el Canal de Panamá, pero además eran mucho menos los que querían venir de una punta a la otra. Entonces, Argentina se resiente notablemente toda su actividad comercial y su actividad financiera. Quiebran muchos ferrocarriles, quiebran frigoríficos que estaban hechos para exportar a países que estaban hasta ese momento florecientes y no en guerra.
Es el momento en Argentina, que no es tanto considerado desde el punto de vista político, porque las ideas políticas en Argentina más o menos continuaron, pero la sucesión de quiebras económicas que fueron muy grandes. Eso nos debería servir de señal ahora para ver si esto tuvo tanta importancia hace exactamente 100 años. ¿Por qué no podemos volver a revertirlo y considerar que el sur argentino va a volver a tener esa importancia? Porque los conflictos larvados que hay entre distintas potencias en el mundo, las dificultades que hay para que barcos de mayor porte puedan pasar por el canal de Panamá. Ustedes han escuchado hablar del Panamax, pero los super Panamax no pueden pasar por allí. No se sabe si va a haber el deshielo o no para poder pasar por el paquete polar. Hay gente que dice que sí, que ya está. Hay gente que dice que no. Y la prueba es que las inversiones para hacer los puertos de abastecimiento no están hechas. Por lo tanto, el sur argentino, el paso del Atlántico al Pacífico va a volver a ser muy importante. Tenemos además una cuestión que le llaman Five Eyes, que es en la seguridad. Inglaterra, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Japón, que tratan de tener bastante claro qué es lo que está ocurriendo en el sur, por motivos bélicos, por previsión, por lo que fuera. El tema de los barquitos chinos, obviamente que es una tragedia que nos estén sacando la pesca, no son solo chinos, hay de varias otras nacionalidades. Nosotros mismos imponemos restricciones ridículas a nuestros propios armadores, entre otras que les pedimos que haya mujeres en la tripulación. Esta es la cuestión de género, ¿yo? Entonces, pero claro, pero son costos adicionales, son cosas que entre las ineficiencias propias y las condiciones de vida que no son nada fáciles arriba de un barco, bueno, pues hace difícil que Argentina pueda tener su propia explotación. Entonces, bueno, pues otros señores toman derechos tal vez abusivos. Tenemos otro caso para demostrar que todas estas cosas son importantes, que es la, entre comillas, sorprendente propuesta de algunas empresas chinas de utilizar el gas que está en Tierra del Fuego, que no goza de que no tiene, nunca se terminó el gasoducto San Martín, y entonces hay gas que tiene un valor prácticamente nulo, porque no se puede utilizar en casi nada, y que se podría utilizar para una explotación de urea. Entonces hubo alguien que se dio cuenta, que lo pensó y dijo, che, usemos este gas, hagamos un puerto y hagamos una planta de urea. Se le ocurrió a un señor chino, pero si en vez de un señor chino hubiera sido un señor de cualquier otro país del mundo, ahí tenemos un tema en donde esto saltó básicamente porque el gobierno provincial dio la autorización y el gobierno nacional dijo, ¿cómo? No pude yo mojar el pancito en la decisión, pero no sé si hubiera sido muy diferente la decisión si se hubieran recurrido primero a la nación en vez de a la provincia. Pero bueno, ahora ya está identificado el tema y nadie más se ha dado cuenta. Lo mínimo que puede hacer un gobierno nuevo es hacer una licitación. O que sea que cotice en bolsa, que los argentinos podamos ser accionistas de esa empresa que se está por constituir ahí. Tenemos un tema, digamos, cómo se sabe cuánto vale eso, cuánto se exporta, etc. Ese es un tema muy menor respecto a la importancia que puede tener un puerto. El diseño del puerto ahí se hizo como un puerto de aguas profundas y me dijo un amigo que no sé si sabe, yo repito, pero aclaro que no sé si él sabía, que podría tener capacidad para admitir algunos barcos digamos, de un porte suficiente como para ser considerados buques de guerra. No sé si será verdad o no, pero digamos, de todas maneras, ya que lo van a hacer, me imagino que se va a hacer lo mejor posible. O sea, la cantidad de conflictos que tiene Argentina son enormes. Tenemos conflictos de frontera, no solamente en las islas, sino en algunos otros costados. No, ninguno es relevante porque ni nadie está explotando, nadie vive ahí, nadie nada. Hasta que un día alguien descubra que ahí hay algo que es relevante. Entonces, el tener las cosas así, todos los papelitos sueltos y que ya vamos a ver, y si total que te importa, si total, escuchame, allá en el solar de Uyun que hay, no hay nada. Bueno, después resultó que había litio. Entonces, tener un montón de temas sueltos que no son de importancia fundamental, que no son de lucimiento del diplomático que le tocara resolverlo, en donde casi un castigo que te manden a las comisiones de límites y fronteras, eso tiene que revertirse. Tiene que ser una cosa que vas quitando potenciales problemas que la República Argentina pudiera tener. ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Cómo se hace? Bueno, no será fácil, pero lo que no podemos tener es todos estos temas pendientes, ¿no? Estos son los temas de seguridad. Déjenme ir ahora a los temas de comercio exterior y a los temas de inversiones, que en el fondo deberían ser muchísimo más atractivos, muchísimo más urgentes, porque al fin y al cabo estos temas los venimos arrastrando una cantidad de años. Bueno, 2 meses más no es grave.
Sin embargo, 2 meses más con exportaciones de la carne kosher, que hace 2 semanas o 3 semanas han dicho no se exporta más. Múltiples limitaciones con el trigo o el maíz que tenemos para exportar. Todas esas son cosas que están perjudicándonos fuertísimamente hoy a nuestros productores. Son tiros en el pie nuestros, nadie nos está impidiendo o exigiendo o dificultando, nada. Somos nosotros solitos los que nos encadenamos a algo y decimos que crear problemas. Entonces, el comercio exterior en Argentina tiene que dar un vuelco. Sí, ya sé el dólar, sí, ya sé los aranceles y las retenciones, pero si no tenemos a través de un servicio exterior una apertura de mercados, si no tenemos una homologación de regulaciones sanitarias, si no tenemos una apertura, digamos, burocrática con otros países, bueno, vamos a poder exportar, pero va a ser muy caro. Va a ser muy difícil poder hacer eso. Si todo esto no fuera suficiente, dada que las inversiones que tiene que hacer Argentina van a tener que ser estudiadas muy cuidadosamente, porque no hay suficientes fondos para todo. De hecho, estamos en una crisis económica fuertecita y la que viene va a ser peor. Entonces debemos estudiar muy cuidadosamente cuáles son las prioridades para el gasto y para la inversión. ¿En qué invertimos? ¿Quién invierte? Entonces, ¿en qué invertimos y quién invierte? Tiene que ser una decisión muy importante. En esos casos, en muchos vamos a tener que retirar el Estado Nacional de las inversiones, no porque no tenga dinero, sino porque no corresponde que el Estado Nacional haga ciertas inversiones que son para beneficios de algunas empresas con nombre y apellido. Entonces, ese tipo de cosas no debería ser muy difícil de identificar, y si liberamos la posibilidad de que un sector privado, si quiere hacerse el gasoducto, hágaselo, señor. Yo no se lo voy a impedir, pero tampoco me pida que lo haga el gobierno. Entonces, ahí también tenemos una prioridad muy grande. Si orientamos a Argentina pensando desde el punto de vista de insertar a Argentina en el mundo, nos va a cambiar completamente el marco de análisis que hemos tenido en estos últimos 20 años. Vamos a tener que decir, bueno, ¿qué se necesita para que nuestros estudiantes sean reconocidos en el mundo? ¿Qué se necesita para que nuestros profesionales tengan capacidad? ¿Qué se necesita para que nuestros chicos, los que están estudiando en la facultad, en el colegio primario, les sirva para el mundo que viene? ¿No? O sea, los chicos no estudian física y química en los colegios de hoy. No, ha desaparecido algunas cosas que en realidad en otros países del mundo ya empiezan en tercer grado. Necesitamos orientar pensando que tenemos que poder comprar y vender al resto del mundo, que tenemos que ser atractivos eventualmente para inversiones, y sobre todo que tenemos que tener una actitud amistosa con el resto del mundo en vez de castigar o impedir o dificultarles las transacciones. Hay más de 2 docenas de secretarías con el nombre de comercio exterior. Viene un señor que quiere invertir algo en Argentina, ¿a cuál va? Viene un señor que quiere exportar algo en Argentina, ¿cuál de todas le tiene que dar el permiso? O varias. ¿Cómo hacer? Entonces necesitamos simplificar, pensando que Argentina tiene que ser un jugador internacional de relevancia. No pido que volvamos a tener un Saavedra Lamas, pero que Argentina pueda de alguna manera volver a ser un jugador confiable en el mundo, que cuando firma un contrato lo va a cumplir. Creo que eso sería un cambio radical con la situación que hemos tenido en los últimos 20 años. No va a ser fácil, pero hay que intentarlo, y para eso estamos todos nosotros. La felicito, la licenciada Mondino, y si no tenemos posibilidades de tener un Saavedra Lama, tal vez tengamos una Diana Mondino. Bueno, abrimos a preguntas, ¿te parece? A los gritos, por favor, ¿se escuchamos? Sí. ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes, soy Claudio Russo, veterano de Guerra Malvinas, cordobés, vivo acá en Buenos Aires. Fíjate que te aplaudieron cuando dijiste cordobés, Sí, ¿eh? exactamente. No soy libertario, pero adhiero a la idea de la libertad. Mi hija y mi yerno trabajan para eso. Mi pregunta creo que
vos entenderás, ¿no? Quisiera a grandes rasgos, ¿qué política utilizarían para tratar de seducir el tema Malvinas? Muchos de los veteranos aportamos y tratamos de trabajar en lo que a nosotros es una causa bastante justificada, ¿no? Gracias. Gracias a vos. A ver, si te lo resumo en que tendríamos que ser un país normal, creo que sería como sobresimplificar la cuestión. Veámoslo en una forma más cínica. Malvinas puede sobrevivir sin un territorio cercano cerca. El costo para Malvinas de un montón de cosas. ¿Dónde se abastece de gas? ¿Dónde se abastece de fruta y verdura? Si hay alguien enfermo. O sea, nosotros seríamos algo cómodo y práctico para Malvinas. Hoy tenemos armadas las cosas de tal manera que no pueden venir acá. O sea, como mínimo tendríamos que abrirnos nosotros para hacer eso. Como mínimo necesitaríamos que los pavotes que están en migraciones no le sellan el pasaporte a un tipo cuando vuelve de Malvinas, ¿no? Pero bueno. Pero digamos, para hacer que Malvinas tenga una... como fue hasta el conflicto, en donde había una cierta relación de comodidad mutua. De ahí a la soberanía total, faltaría bastante. Hay una propuesta que es un caso bastante particular en Finlandia, las islas de Åland, en donde hay una especie de... Está mal dicho decir soberanía compartida porque no es eso, pero digamos, el caso de Åland es un caso que se pudiera razonablemente pensar en alguna forma. Hoy estamos en una situación muy mala para ambos porque supuestamente si todo el mundo respetara, todo condicional, los recursos de pesca y hidrocarburos no los puede utilizar nadie, ni ellos ni nosotros, ¿no? Entonces es un lose-lose, una situación que hoy podríamos mejorar. Podríamos permitir, por ejemplo, que hubiera explotación de algunos recursos pagando los respectivos impuestos. ¿Cuáles impuestos? Los impuestos argentinos, o los impuestos ingleses, o hay un tratado de doble tributación, o alguna cosa por el estilo. Entonces, son varias etapas que podéis ir dando varios pequeños pasos para evitar una confrontación adicional, como aparentemente en las últimas 3 semanas se trató de generar. No mencioné el caso de Hidrovía, que también es otro caso de una confrontación inventada, ¿no? Entonces, la posibilidad de ir acercando posiciones no es solamente jurar la bandera, es que haya una convivencia que fuera razonable. Es en beneficio de los malvinenses. A ellos les vendría mejor poder ir a Comodoro Rivadavia. Y eso nosotros mismos no lo permitimos. Eso deberíamos nosotros abrirnos. Es una cesión, es rendirse, es someternos. Para mí no. Capaz que para algún periodista se puede enojar y decir que no podemos impedir que si son ciudadanos, que nosotros consideramos que son habitantes del suelo argentino, que no puedan venir a Argentina. Tenemos que considerar eso. No son ciudadanos argentinos, son habitantes del suelo argentino. Y por lo tanto, deberían poder venir a Argentina y hacer uso de la cantidad de recursos y beneficios que mutuamente tenemos. Y nosotros deberíamos proveerlos y pasado el tiempo que los chicos vengan a nuestras universidades y nuestros médicos los atiendan. ¿Es suficiente? No. Claro que no. Pero hoy estamos en una situación en donde una madre no puede ir a ver la tumba de sus hijos. Eso es muchísimo más doloroso. No sé si. Gracias. Sí, adelante. Mi nombre es Pedro von Eichen, soy doctor en Ciencias Políticas, diplomático de carrera, 39 años. Desde la caída del muro de Berlín estuve en Alemania, intervení en Haití, estuve en Cuba cuando Fidel le pasó la posta a Raúl, después de la reunión del Mercosur acá. Cheyeta. Estuve en Finlandia. Estuve en Finlandia cuando, no estuve en las Islas Åland, cuando se dio el problema Bosnia. Bueno, mi especialidad y mi tesis doctoral y el libro que publiqué sobre Cuba, muy crítico sobre Cuba, creo que estoy a tono. Pero, más le dijimos a usted, señora, salvo que alguna vez dio una charla sobre Cuba en la Universidad del SEMA con Sid Rose, creo que la conoce. Está publicado en la revista. Era más para el doctor Hong Kong respecto de la carrera diplomática.
Por supuesto que no voy a venir acá sobre un tema sindical justamente en este lugar con una posible futura, espero, canciller. Pero lo cierto es que nosotros hay un decreto de la época de Eduardo Duarte de nombrar 25 embajadores políticos. No son muchos, son casi el 25%, porque son los que están afuera los que van a estar aquí cumpliendo funciones. En la mayoría del mundo desarrollado, al revés de lo que la mayoría piensa, los cancilleres son políticos. Acá siempre decimos Itamaraty, Brasil, sí, es cierto. Mi último puesto, embajador en Haití, hasta el año 19, los últimos 2 cancilleres fueron de carrera. Pero es muy, muy raro. Aquí tuvimos, creo en los últimos 100 años, 3. El primero se me escapa el nombre, en la época 75, de Isabel Quero. La segunda, Quijano. Además lo conocí, no me acuerdo del nombre. Susana Richeruti, los temas del Belli, a finales del gobierno de Alfonsín, y Fori, gobierno de Cambiemos los últimos 3 años. Pero la gran mayoría han sido políticos como en el mundo. El tema es del número 2 para abajo. Alemania, países de Europa, Estados Unidos, siempre los ministerios son serios, son de carrera, no en Argentina. Embajadores, depende. La ley que usted mencionó, 21.957, contempla excepcionalmente, bueno, Duarte dijo 25, pero excepcionalmente embajadores políticos. Era solo esa la aclaración que quería hacer. Le contesto, la ley de servicio exterior admite que el presidente de la nación pueda nombrar personas, funcionarios, que no sean diplomáticos. Y eso es legal. Pero la práctica, la experiencia diaria, nos muestra que nuestros presidentes han cometido errores nombrando personas a lo mejor aptas para la gestión en la que iban encaminados, pero desconociendo totalmente el protocolo y el ceremonial y las costumbres diplomáticas y malogrando una buena gestión. Entonces, eso se puede evitar. Esta es una propuesta que hemos hecho en el CARI, como ha caído en saco roto, de que el presidente nombre a quien sea de su confianza, aunque no sea diplomático. A lo mejor es un técnico específico en determinadas cuestiones, pero que pase por un tamiz como lo hizo la aeronáutica, la Fuerza Aérea Argentina, que tenía un curso obligatorio para todos los asesores diplomáticos, que eran los comodoros, equivalentes a capitán de navío y coroneles. Las 3 Fuerzas Armadas se preocuparon, por lo menos que yo, mientras yo tengo conciencia, en capacitar a sus futuros. Y la Fuerza Aérea era obligatorio, y era un curso de 20 días que tenían que ir con el suboficial que lo iba a asistir y además con su esposa, porque en determinado momento participan en cócteles, en reuniones protocolares y cometen errores en detrimento y en perjuicio de la nación que están representando. Muchas gracias. Sí. Mi nombre es Alfredo Migarena, en este caso yo soy el vicepresidente de la Cámara que relaciona el Mercosur, nuestro querido y cascoteado Mercosur, con el sudeste asiático y la ASEAN, Mercosur asiático. El problema argentino, cuando estoy en cualquier parte, me dicen, yo trato de decirles, inviertan en Argentina. Dicen, bueno, cuando los argentinos se convenzan de volver a meter su dinero en Argentina, nosotros lo seguimos. Ese es el problema del marco técnico legal que venimos arrastrando desde hace varios gobiernos e impide que, por ejemplo, inversiones maravillosas que han ocurrido o que tienen ganas de ocurrir en la Argentina no tengan lugar. Filipinos acá en el puerto de La Plata, posibilidades, hace poco me enteré de que había posibilidades de que Alemania nos facilitara tecnología en motores eléctricos para desarrollar
naves en aerolínea, no se pudo. El marco técnico legal, ¿qué van a hacer ustedes con eso? ¿Van a determinar un espacio técnico legal para la exportación? Muy a lo bruto, a Argentina no le importan sus propias leyes. Argentina necesita tener una seguridad jurídica notablemente mayor que la que tiene ahora, y en algunos casos uno diría que tiene que cambiar las leyes antes de empezar a respetarlas, porque hay leyes que mejor sería que no se respeten demasiado. Entonces, nosotros tenemos un marco legal extremadamente complejo, y voy a poner un ejemplo tal vez muy chiquito, pero ¿se acuerdan que hace un año y medio, algo así, todavía estamos en pandemia, un señor venía desde, no sé, Checoslovaquia, Hungría, algo así, venía con un perrito, y cuando llegó a Ezeiza, el perrito estaba sin vacunar, y entonces no lo dejaban entrar al perrito. Y hubo un escándalo nacional de que no dejaban entrar al perrito. Y la pobre funcionaria, que debe haber sido la única en toda Ezeiza, que quiso hacer cumplir el protocolo, diciendo, señores, acá no puede entrar un perrito sin vacunar, tiene que hacer cuarentena o tiene que volver de acá. A la pobre funcionaria la volvieron loca, porque la señora estaba haciendo cumplir una norma argentina. Entonces, esas inconsistencias que tenemos son las primeras que se tienen que solucionar. Dicho esto, al señor que quiere hacer el puerto de no sé dónde o lo que fuere, que cuando termine de hacer le cambien las reglas de juego y le suban un impuesto. Perdón, esta mañana ha salido una regulación que le pone a los bancos un anticipo de un impuesto especial, bancos, compañías de seguros y PCP. Todo lo demás no. Ellos tres sí. Un banco extranjero o argentino no tiene que pagar igual. Entonces, esa inseguridad o inestabilidad es muy dañina. Nosotros tenemos además un marco fiscal extremadamente complejo y oneroso. Entonces, tenemos que tratar de tener la mayor estabilidad fiscal después que cambiemos eso. Porque si prometemos estabilidad fiscal, por ejemplo, el complejo minero no tiene. Y está escrito de una forma en donde da lugar a un dilema jurídico. Si estabilidad jurídica quiere decir que no te lo pueden cambiar, quiere decir que no te lo pueden cambiar para abajo. ¿Quiere decir que no te podrían reducir las alícuotas? ¿Qué quiere decir esa estabilidad jurídica? Esa estabilidad impositiva que se ha otorgado. ¿Y por qué solo ese sector? ¿Por qué no para todos? Entonces, esas son cosas que son de profunda importancia para el desarrollo argentino, que deberían ser resueltas para todos, y después que los argentinos confiemos en nosotros mismos, tal vez vengan inversores extranjeros. Sí, allá levantó la mano. Parate por favor, así. Se está parado. Perdón. Ahí va parado, sí, perdón. Vos dos. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Juan Manuel, yo tengo 21 años, soy hijo de familia militar, padre suboficial y madre que trabajó en la parte civil. Y bueno, quería consultar por el tema que todo el mundo conocemos, que Argentina hace poquito, un par de meses, nos metimos en los BRICS. Y siento que eso va a entrar en bastante conflicto con la parte que dice Javier Milei, con el tema que queremos juntarnos con el mundo libre, con Israel, Estados Unidos y Europa. ¿Cómo va a ser, cuál va a ser el plan de Argentina para hacerles saber al mundo libre que vamos a estar con ellos y no con Rusia, China, Irán, con países que reprimen constantemente a su población y no permiten la libertad de expresión? Perfecto. Argentina recibió una invitación a formar parte de los BRICS y Argentina tiene que contestarla y, bueno, poder no contestarla o contestar no gracias o no todavía. Pero Argentina solamente está invitada. Afortunadamente, tanto el Candidato Juntos por el Cambio como el de la Libertad Avanza, los dos manifestaron muy poco interés en ir a esa reunión. La razón por la cual fue invitado es de doble naturaleza. Por un lado, en Argentina, que dijeron, che, los BRICS tienen un banco, el NDB, Development Bank, a ver si hay alguien que nos preste. Y le faltó el pequeño detalle que uno para ser miembro del banco tiene que hacer un aporte de capital. Entonces nosotros podríamos elegantemente aceptar la invitación sujeto a que hagamos ese aporte. O no contestar, o decir no gracias, ¿ok? Dependerá. Eso falta un rato. Ahora, ¿por qué nos invitan? Y ese es el tema interesante. ¿Por qué de pronto, ojo, invitan a muchos, no solamente a Argentina? ¿Por qué invitan a varios? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Cuál es
¿Qué tipo de organización sería esa? ¿Cómo funcionaría? Porque no tiene un estatuto, no tiene nada, es una reunión de amigos que, che, nosotros tres vamos a un asadito y le invitamos a ella, pero no hay ninguna otra cuestión. Es cierto, hay muchísimos habitantes en esos países, representan el 20% del PBI mundial, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se funciona? ¿Cómo te diferencia de otros grupos? No está previsto en su propia... Tiene una página web, no tiene más nada. Ahora, la invitación, aparentemente por el interés que podrían tener algunos países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es una de las cosas que crecen después de la Segunda Guerra, que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un Consejo de Seguridad de 5 miembros. Y hay una vocación bastante importante de algunos miembros BRICS de ampliar esa cantidad de miembros del Consejo de Seguridad. Yo no tengo una opinión desde el punto de vista de las relaciones internacionales, etcétera, pero sí te puedo dar una opinión de sentido común. Si vamos a tener en vez de 5, 15, por decir un número, 12, no sé cuánto sería la ampliación, si hubiera una ampliación de 5 a más y todos tienen derecho de veto, el mundo se paraliza, porque siempre va a haber alguien que te diga que no. Y si son 5 y los otros no tienen derecho de veto, ¿para qué están? Y si nadie tiene derecho de veto, entonces también es un free for all que tampoco nos conviene. Entonces, independientemente que los entes que nacieron, o las organizaciones que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, tenían un esquema que hoy probablemente no sea eficaz para el mundo. Pero si hay algo que te parece que no funciona mucho, ampliarlo no va a hacer que funcione mejor. Había un señor que estaba paradito allá. Espere que te acerco. No se escucha. Más fuerte que no se escucha. No se escucha. Para la licenciada Mondino quería saber cuál era su posición concreta respecto de la resolución 1023-625 del Ministerio de Transporte de la Nación que impuso el peaje en la hidrovía para las barcazas que hacen un tramo internacional. Uno para el tramo nacional y otro para el tramo internacional. Sí, a ver, eso es precioso, porque parece que a nuestro gobierno cada vez que están en problemas le conviene generar un conflicto. Lo generaron con las Islas Malvinas en su momento y ahora quieren la guerra de la Triple Alianza de vuelta. A ver, para los que no estén familiarizados, la hidrovía es el tránsito, es la forma de hablar del tránsito económico que puede venir a través del Paraná. Que por lo que es la cuenca del Paraná podría estar desde Puerto Cáceres en Brasil, pasar por Paraguay, llegar hasta Santa Fe, Río de la Plata. Y tenemos varios puertos. Paraná, Confluencia, Santa Fe, Río de la Plata. Son varios tramos que están hechos que necesitan calados diferentes. Y la concesión del que sigue el calado, el señor Jan de Nuda, han tenido algunas dificultades no se ha renovado la concesión que tenían. Se necesita hacer mayor calado del que hay ahora. ¿Y todo por qué? Porque el río Paraná viene trayendo una serie de lodos y de sedimentos y de cosas que está bonito hoy, pero dentro de un mes ya no se puede volver a pasar. Y se pueden pasar barcazas más arriba, pero a medida que te vas acercando, que necesitas cargarlo en un buque, ya el buque no entra. Entonces nosotros tenemos hoy un calado en el Río de la Plata, en el Canal San Martín, en el Mitre y en el Martín García. En un estado de conservación, pero funciona, porque ha habido bastantes lluvias, entonces no ha habido un gran problema. Cuando Argentina pone de pronto algo, en realidad no es tan de pronto porque estaba previsto que se podía poner un costo, porque hay que pagar el costo del dragado. Ahora, ¿cuál es el costo del dragado y quién lo tiene que pagar? Entonces, en realidad, Argentina lo que dice, y vamos a este tema viene un poquito por el lado del dólar oficial y el verdadero, dice, no, yo te lo cobro $1. Nada más que el productor argentino, $1 es 350 pesos y un productor paraguayo son 700, tiene $1. Entonces, no es que le esté cobrando el doble, sino que tiene una incidencia por este desquicio que tenemos en nuestro sistema cambiario. El contrato de la hidrovía, por empezar, es cuatripartito. Bolivia también participa. Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay forman parte de esto, porque para la confluencia en Río de la Plata necesitas que participen. Argentina lo toma sin avisar.
podía hacerlo técnicamente, pero podría haber dicho, che, media hora antes, avisar cuánto era. Tenemos además este conflicto del número, pero lo que tiene que haber para la hidrovía es una concesión, una licitación, un mecanismo por el cual se establezcan las responsabilidades de quien tiene que realizar el dragado. Es muy difícil establecer un sistema en competencia, porque sería muy difícil que hubiera 3 empresas que participan del dragado. Entonces, la licitación va a tener que licitarse por precio. Aquel que ofrezca una menor tarifa por cumplir con los requisitos de calidad que se le exijan, es el que debería estar. ¿Quién define las condiciones de calidad? Hasta ahora, nosotros tenemos la Autoridad del Río de la Plata. Les cuento que con rango de embajador tenemos gente en la Autoridad del Río de la Plata, la Autoridad del Río Bermejo y la Autoridad del Picomayo. Así que si alguno tiene un sobrino que necesite laburo... entonces, la Autoridad del Río de la Plata, de hecho, tiene 3 barcos que se ocupan, tiene gente de prefectura trabajando, etc. Necesitamos que eso se ordene, pero no solo por el agravio a Paraguay, sino por algo que es extremadamente más importante. Supóngase que esto no hubiera nunca ocurrido. Si nosotros logramos que se organice y que se realicen todas las inversiones, porque le diéramos confiabilidad, otra vez la inseguridad jurídica, le diéramos confiabilidad, los brasileños sacarían su producción por acá. Nosotros tenemos el centro de crashing más grande del mundo en Santa Fe, en Timbúes. Esta gente podría procesar toda su soja y sacarla ya extrusada o lo que haga falta para el resto del mundo. Si nosotros no somos confiables, Brasil tiene la alternativa de generar su propio sistema ferroviario. Y una vez que ellos hagan su propio sistema ferroviario, voy a utilizar la expresión de un conocido senador argentino, minga, que van a venir por acá. Entonces, una vez que, si dicen, no es confiable, es cierto, tenés los problemas de la bajante del río, tenés un montón de problemas técnicos, hídricos, digamos. No le sumemos los problemas políticos. Para todos sería conveniente, para Brasil, para Argentina y para Paraguay. También Montevideo, porque nosotros utilizamos más el puerto, si nosotros hacemos el dragado del Río de la Plata, ellos van a tener una posibilidad de acceder muchísimo mejor. Y ya que estamos, nadie me lo preguntó, pero el canal Magdalena, ¿estás seguro que se necesita el canal Magdalena? ¿No será un montón de platita para muy poco uso? ¿Y no estamos utilizando ni un solo centavito en algo que ya sabemos que tiene uso? Entonces, hagamos primero lo que yo decía, prioridades, arreglemos lo que sabemos que se necesita, y después si nos sobran unos mangos ya veremos si todavía hace falta hacer el otro canal. Pero no tiene sentido la forma en que se están asignando recursos en este momento. Perdón, de Confluencia a Santa Fe estamos empezando a tener problemas porque las barcazas se chocaron con un puente hace poco y tardaron como 5 años en arreglar ¿cómo se llama? La zapata del puente. ¿Alguna más? Allá tenés una pregunta. Hola, Roberto Pico, soy. Quería preguntarte sobre Parla Sur. Parla Sur tenemos... ¿Qué lo que? Parla Sur. ¿Para qué lo que es? Bien. Bravo. 43 legisladores, funciona desde el 2007, estamos en el 2023, Sí. bastante fácil. Elabora dictámenes, informes. No vinculantes. No vinculantes. A pesar de que es un parlamento, no dicta normas, el nombre ni siquiera refleja lo que es. A ver, dejémoslo y hagamos lo que hacen los otros países. Que los miembros del Parlasur es uno de los miembros del Congreso votados normalmente que se le asigne esa tarea en vez de estar en la comisión de XX que vayan ahí. Nada de votación extra, lista extra, sueldo extra y artículos extra. Porque además no tiene vinculación con el Congreso local, con lo cual la mejor gestión de la persona más brillante en el Parlasur no tiene consecuencias con los respectivos órganos domésticos. Entonces, ¿para qué pagamos? No, pero no es porque quería saber si vos opinabas eso, que había que cerrarlo. No podemos cerrarlo porque es parte de la... Bueno. Podemos modificar a quienes asignamos allí y qué tareas tienen, qué consecuencias tienen si no cumplen ni siquiera esas pocas tareas,
Si ni van, ni te cuento. ¿Y a quién le responde? ¿Quién responde? Y las personas que participan de eso pudieran ser como en otros países. Uruguay tiene, de todos estos diputados que están acá, hay 3 que son miembros del Parla Sur. Pero Y nada. la Libertad Avanza, Sí, ¿piensan cobrar sus sueldos o no? ¿Sabés eso? no tengo la menor idea. Están suspendidas las dietas igual. ¿Están suspendidas? Ok. Solamente los... Se van a cobrar sus sueldos, pues son más de No, están suspendidas las dietas, digamos. No depende de la voluntad del... Si no me, a ver, yo creo que más, perdón. Sí, Macri las había suspendido, pero creo que ahora suspendido de todo. Bueno, Hay viáticos nada más para ir a Montevideo. ok. Buenas noches. Una preguntita, señora. ¿Qué opina sobre la cuestión del famoso chocolate? Porque me llama la atención que lo promueve la chica Talarico y Guacé solamente dice no. No, señor. La primera denuncia la hizo Nahuel Sotelo, un mocosito, 26, 28 años, ¿cuánto tiene Nahuel? 28, y que fue el primero que denunció. Nosotros tenemos solamente 2 personas en el Congreso Provincial. Las personas que denunciaron fueron 4 días después en el Congreso Nacional. Perdón, pero es un disparate, y eso hay que terminarlo de una vez. Y mucho más preocupante que mi amigo Chocolate, el amigo suyo también, ¿no? Es que la justicia dijo inmediatamente chau, chau, chau. ¿Cómo que un juez actúa en 2 días con estos temas? Eso es aún más preocupante. A lo mejor la mujer tenía una tarjeta de débito. Disculpe, Diana y compañía. Quería preguntar por las bases chinas, la que está en Neuquén y la que querían instalar en Tierra del Fuego. A ver si habían pensado algo en eso y qué se puede hacer. Gracias. Uno de los temas que tenemos que entender es la diferencia entre Estado, gobierno y la ciudadanía, o por supuesto los partidos políticos en el medio. Ese acuerdo es secreto y ha sido firmado por el Estado argentino, por algunos miembros del gobierno en representación del Estado argentino. Un Estado tiene continuidad, entonces deberíamos tratar de saber qué tiene ahí. Para vuestra incomodidad, Argentina tiene varias cosas secretas. El swap chino con el Banco Central, no se sabe. Las represas del sur, no se sabe. La base en Neuquén, no se sabe. Pero guarda que tampoco se sabe del acuerdo de Chevron. O sea que no es... O sea, lo que no... Y nos enteramos de esas cosas secretas porque alguien en algún momento protestó. Capaz que haya otras cosas secretas que como son secretas ni nos hemos enterado. Entonces, el asunto es que el Estado tiene continuidad. El gobierno que haya firmado cosas que no corresponden, las personas que firmaron deberían tener responsabilidad civil y eventualmente penal. Pero lamentablemente cuando un Estado firma algo es vinculante. A mí me encantaría saber de puro chusma que soy, quiero saber qué es lo que hay ahí. Pero hay que ver si es factible o no de hacerlo público. Pero piénsenlo en este punto. ¿Por qué un Estado habría de tener contratos secretos? A ver, no me quiero ir mucho más lejos, las vacunas. ¿No? ¿Por qué? ¿A quién? ¿A qué precio? ¿De qué forma? O sea, nosotros deberíamos tener un acceso a una información. La de los laboratorios, Marisa. La que quieras. Por la razón, o sea, hay cosas que no conocemos. Peso económico a nivel mundial, no solo en el... Bueno, yo no creo que el laboratorio, como es Galatea, Galamea, no sé cuántos rusos, tenga tanto poder mundial, Me parece que ya había otras cosas. Bueno, pero bueno, existen cosas que los argentinos no conocemos. Hay muchas razones por las cuales eso podría tener razón y que corresponda, que sea un tema de defensa nacional. Puede haber temas en los cuales se deba mantener confidencialidad. O si se avanza con las negociaciones en Malvinas, tener confidencialidad hasta que te digan vamos para acá, vamos para allá y terminamos, porque si no tenés mucho ruido. Pero en este tipo de cosas que son económicas, la verdad que cuesta bastante pensar en alguna razón por las cuales hayan sido y deban seguir siendo secretas. Pero cambio de gobierno y... Es el Estado Nacional el que firmó. No. Y bueno, ¿quién se hace cargo de...? El Estado Nacional es el que firmó, maldita sea.
Lo que pasa es que Te los vas a encontrar en el infierno después de estos tipos, pero más que eso no podés hacer. Ciro Cáceres. Buenas tardes, mi nombre es Ciro Cáceres, soy retirado del ejército. Acá Gonzalo, camarada de caballería del ejército que hemos estado en el colegio militar. Y yo serví en Yugoslavia, en lo que es las tropas de paz de Naciones Unidas. Argentina ha ido perdiendo a lo largo del tiempo presencia en Naciones Unidas, específicamente en la parte del staff militar, por ejemplo. Llegamos a tener unos cuantos integrantes, hoy prácticamente es mínimo. Funcionarios que trabajaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Defensa, que se fueron capacitando, fueron perdiendo protagonismo. Actualmente son burócratas. Para relaciones exteriores no interesa, absolutamente es irrelevante. Y para el Ministerio de Defensa son burócratas que van a viaticar a Nueva York con cualquier excusa. Quería saber cuál es la mirada de este tema para el futuro. Mira, una de las formas de que Argentina vuelva a ser un actor confiable en el mundo es participar en este tipo de cosas. No solamente es hacer operaciones conjuntas en el Atlántico Sur, es tener cascos azules y tener cascos blancos. Que fueron, digamos, Argentina hace más de una década que no tiene cascos azules. Y los cascos blancos, y podrían alguna gente aducir alguna cuestión ideológica, lo cual no corresponde porque justamente los asignan las Naciones Unidas, pero que no haya cascos blancos. Realmente, para los que no saben, cascos azules intervienen en misiones de paz, cascos blancos en tragedias humanitarias. No sos confiable si no sos capaz de ayudar a un hermano cuando tuvo una explosión de un volcán o un tsunami. Corresponde. Tema súper controversial que todavía nos preguntaron: ¿qué vas a hacer con el memorando con Irán y cómo se va a seguir la investigación del atentado? Y deberá seguir, y trataremos de hablar con algún juez que por favor intente leerlo. Le damos Google Translate si no entiende el idioma. Se explican un montón de cosas. Creo que no ha sido ratificado por los iraníes. Entonces por ahora es papel mojado. Pero no lo vamos a apurar, ¿eh? De este lado no vamos a hacer nada al respecto. El tema de estas cosas es que cuando pasa ya tanto tiempo, en el fondo estás reabriendo heridas emocionales y se te van a ver muertos los señores que tendrían que haber metido en la cárcel. Pero ya sabemos la cárcel luego cómo va a ser, cómo se llama, todo, así que Sí, Diana, la escuchaba hace 2 días, creo, diciendo que le gustaría una audiencia con el Papa, quien sé que desde el 2014 viene haciendo lobby para insertar la Agenda 2030, así como tiene la Secretaría con Grabois y Zaffaroni, siendo que en ese Council de Economía Responsable está principalmente financiado por las empresas Fortune 500 que han hecho al progresismo lo que es. ¿Cómo abordaría, si se puede comentar, esas relaciones? a ver, hay un mínimo de... Me preguntaron si me gustaría que venga el Papa y yo dije que me gustaría. No es algo que yo dije, ¡hey, Papa! ¡Welcome! ¿Ok? Del Peruto. A ver, hay muchísimas cosas que son muy importantes. Primero, el Papa es un jefe de Estado. Segundo, una gran proporción de los argentinos somos católicos, cristianos en sus diferentes variedades. Es una función que cumple en el mundo el papado de convivencia, de paz, etc. En Argentina, antes y después de ser papa, fue considerado, o convertido, mejor dicho, a una figura a la cual antes de ser papa se le asignaban todos los males del mundo. ¿Se acuerdan que ni siquiera iban al Tedeo? El papa era, el obispo Bergoglio en ese momento era agraviado por el gobierno, y luego en su papado ha tenido una gestión bastante importante. Yo tengo un amigo que me dice, che, ¿vos lees el Observatorio Romano? No, claro que no. Bueno, lo que dijo el papa no es lo que ponen acá. No lo sé. De todas maneras, el respeto a la figura es absolutamente innegable, no porque yo sea católica, sino porque no corresponde que hagamos algo. Acá tenemos a alguien que sabe mucho más del diálogo interreligioso que yo, y no podemos de ninguna manera humillar a ninguna autoridad religiosa del mundo. Dicho esto, si un papa quiere venir y encima justo le enganchamos un fin de semana que juegue San Lorenzo, le hacemos. Perdón.
Hola, buenas tardes. Soy Víctor Balseiro de Organización Online. Micrófono, nombre. Perfecto, sí. Bueno, buenas noches a todos. Soy Víctor Balseiro de MDZ Online, portal de noticias. Y Diana, con la admiración que yo tengo personal, pero hay una pregunta que quizás... Guarda que está mi marido por ahí. Ah, bueno. Hay una pregunta, creo que a todos nos pasa por la cabeza y nos da terror y nos da tristeza. ¿Qué pasa si esta gente gana de vuelta? ¿Qué nos aconsejás? ¿Qué nos decís? ¿Otra pregunta? Buenas tardes, soy Eduardo Schweizer del Movimiento Provida. Quería preguntarle sobre la Agenda 2030. ¿Cuál es la posición de la Libertad Avanza? En general es muy difícil hablar todo esta mal. La Agenda 2030 tiene varios temas que serían bastante contrarios a la cultura argentina. Empiezo por el más fácil. Y tal vez exagero. Comer insectos. Obvio que esa es una exageración, obvio que esa es una caracterización que no está en la Agenda 2030, pero que tiene una serie de connotaciones para nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de producir proteínas y de alimentar al mundo. Entonces eso está pensado que no va a haber crecimiento en el resto del mundo de capacidad de alimentar a los 1.000 o 2.000 millones más de habitantes que va a haber para el 2030, y entonces se están buscando alternativas. Bueno, esa es una exageración. Tenemos otro tipo de cosas que son también preocupantes. Pensando que el mundo no lo van a poder alimentar o que viene el cambio climático, se habla de cosas como el control de la población a través del aborto, la educación sexual. Hay un montón de otros temas que están en la agenda, no son solamente esos, pero esos son los que en general más ruido nos hacen a nuestra cultura. Muchas de estas cosas son del ámbito muy personal. Tanto Javier Milei como Vicky Villarroel han demostrado que ellos a título personal son muy contrarios al concepto del aborto. También sabemos que la educación sexual integral en la forma que se está dando en Argentina no necesariamente prepara a los niños o a los adolescentes para una vida sexual saludable, sino que puede traer algún tipo de presiones psicológicas, en el sentido que los chicos dicen, a mí me gustan, a una nena le gustan los varones, y resulta que no, me tienen que gustar las nenas nada más. O yo tengo nada más que, los otros días me contaban de alguien que dice, no, yo tengo nada más que papá y mamá. O sea, mis padres no están separados. Y tener nada más que papá y mamá, pobrecito, cuando tiene que leer los libros le da cosa. Entonces, ahí hay mucho para trabajar y ha habido una tergiversación muy fuerte, y lo que debemos trabajar es dentro del sentido común más elemental. El tema del aborto, que es uno de los temas más notables, más fuertes, acá en Argentina se ha mezclado con muchos otros temas, en donde es cierto que hay muchos otros países que consideran que el aborto no es punible, pero en general no es financiado por el Estado, sino a través de una ONG o algo así, en donde se consideran los derechos del padre varón, porque la mamá dice, bueno, mi cuerpo, mi decisión. Y bueno, muchos consideramos que son dos cuerpos, pero o te dicen, bueno, una noche de placer no debería poder llevar a tener que mantener a un niño. Bueno, pero estuviste en una noche de placer con un muchacho, que ese muchacho, si la mamá no tiene obligación de mantenerlo durante muchos años. Entonces, el tema se ha tergiversado desde el punto de vista, o se ha usufructuado del tema desde el punto de vista económico. Yo creo que si le quitáramos, sin generar un nuevo sismo o discusión en la sociedad, le quitáramos todos los beneficios económicos, yo creo que casi que se va. Si no se va, las opiniones personales van a seguir siendo tan fuertes como hasta ahora, no van a cambiar, y abrir nuevamente la discusión. En algún momento la sociedad va a estar madura para volver a abrir esa discusión. Pero, repito, una cosa es que no sea punible y otra cosa es que tenga que ser financiado y auspiciado por el Estado. Eso es muchísimo más grave. La posibilidad que tenemos de ir educando
y mostrando la perversidad del acto, es algo que no se ha utilizado en Argentina todavía. Yo creo que deberíamos ir en ese camino. Gracias, Diana. Tengo un pequeño presente, pero primero voy a hablar a los demás, que usted habla a vos, eso es más importante en este momento. Bueno, primero gracias a todos los que vinieron, la gran mayoría se enteró de esto porque veníamos haciendo un pequeño curso de dirigentes durante el mes de septiembre con el Partido Demócrata, así que bueno, muchas gracias por participar, por difundir y bueno, hacer que esto esté repleto de personas interesadas en escuchar a la que seguramente será nuestra futura canciller, porque como venimos, si Dios quiere y todo sale bien, en octubre podemos decir que Diana ya no será solamente diputada, sino que tendrá un nuevo rol. Si todo sale verdaderamente bien, dentro de 3 años vamos a tener un canciller que sea un diplomático de carrera. Muy bien, y tenemos un anuncio además. Bueno, muchas gracias. Tenemos un pequeño presente para vos, que bueno, ya se ha hablado de hacer grande Argentina otra vez y creemos que te sumaste a este proyecto político porque crees que es una realidad que podemos hacer posible. Así que, bueno, agradecerte y agradecerte por la generosidad con la que siempre has aceptado las invitaciones. Con el gobierno americano. Este es un regalo, la canciller no tenía nada que ver con esto. Previo. Es anterior. Si no hay más preguntas, No nos queremos. bueno, en nombre del Centro de Oficiales de Fuerzas Armadas y personalmente nos sentimos muy honrados con la presencia de la licenciada Mondino y le deseamos el mejor de las suertes.